Bien, buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos para hablar del tema de hoy en esta serie de conferencias que organiza la Federación de Familias por la Paz Mundial y la Unificación. Y el tema que hoy hemos elegido es el que veis aquí en la pantalla: ¿qué es la verdad? ¿Cómo caminar hacia ella? ¿Y cuáles son los temas principales en los que debemos encontrar respuestas verdaderas? El primer tema que hay que plantearse es si existe la verdad. Hay quien dice no existe la verdad. Pero bueno, tienen que darse cuenta, en primer lugar, que aquel que dice que no existe la verdad ya está diciendo una verdad para él, que es el hecho de que no existe la verdad. Luego se está contradiciendo. Porque sea lo que sea, algo tiene que haber. No pueden ser cosas contradictorias. Yo no puedo decir que no existe algo que existe y decir que no existe, y entonces la no existencia sería una verdad en sí misma. Por tanto, ya hay una contradicción en las palabras. Pero también es cierto que podemos hablar y preguntarnos, bueno, ¿para los animales existe la verdad? ¿Y aquí la verdad es tan importante? Dices, pues mira, un animal ve algo, lo prueba, dice esto es comestible, y a partir de ese momento para él es una verdad. Luego la verdad, desde ese punto de vista considerada como algo que es así, pues también existe para los animales. Pero claro, podríamos preguntarnos, ¿existe la verdad para las máquinas? Bueno, pues hoy en día es indudable que existe la verdad para las máquinas, porque las máquinas modernas son muy complejas y permiten perfectamente evitar accidentes que antes no se producían, no se conseguía evitar. Por ejemplo, hay máquinas en las cuales están trabajando personas con sierras mecánicas, cortadoras, y más de uno ha perdido los dedos, los brazos, en fin. Sin embargo, esas máquinas tienen unos mecanismos, y esos mecanismos que tienen esas máquinas hacen que cuando se acerca algo indebidamente se para la máquina. ¿Cómo es que sabe la máquina que se está acercando algo? ¿Será que la máquina también entiende la verdad? Bueno, pues contemplada así, sí. Es decir, es capaz de detectar ciertas cosas. Ahora bien, está claro que hoy de lo que vamos a hablar es de una verdad mucho más importante, que es la verdad del ser humano. ¿Y por qué? Porque el ser humano va mucho más allá de esa actitud del animal, de decir esto es comestible o no, esto es amigo o no, o de la máquina, de decir me freno o no. El ser humano va mucho más allá porque tiene un espíritu que anhela saber, preguntarse, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy aquí? Y todo ese tipo de elementos de búsqueda de verdad los hace el ser humano porque el ser humano tiene conciencia de sí mismo y le permite entrar en el mundo de los conceptos, ir luego mezclando los conceptos, razonando con ellos, y de esta forma va encontrando verdades. Por tanto, vamos a hablar hoy de la verdad. En primer lugar, conviene recordar que ya en el propio Evangelio pues es conocida la frase de Pilatos cuando Jesús, poco antes de ser crucificado, estaba ante él y Jesús le dijo: yo para esto he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Y le dijo Pilatos: ¿y qué es la verdad? Dio media vuelta y se fue, y luego crucificaron a Jesús. Pilatos estaba planteándose esa misma pregunta a la cual hoy tenemos que responder: ¿qué es la verdad? Y entonces lo que ocurre es que podemos ver que hay cosas que parecen de puro sentido común. Uno dice, mira, es que no hay ninguna verdad, pero ¿tú existes o no existes? Si no existes, ¿qué haces aquí subido en este autobús? ¿Te podríamos bajar y ya está? No, hombre, no. Vamos a ver, hay cosas que tú claramente das por ciertas, por tanto por verdad, existes. Luego entonces no digas que no existe la verdad. Otra cosa es que sea difícil encontrar las verdades profundas, pero ya de por sí la verdad obviamente existe. De hecho, el famoso Descartes, al cual citaremos también luego, pues lo que hizo fue sugerir que una de las formas de caminar hacia la verdad era partir de una verdad básica. Si yo soy capaz de pensar, estoy pensando yo. Si yo pienso es porque existo, luego existo. Y a partir de este momento, pues ya
Yo ya existo, tú también piensas, bueno, pues resultará entonces que los dos estamos existiendo. Si los dos estamos existiendo, a ver, ¿para qué estamos aquí? Bueno, ya entonces por lo menos podremos intercambiar opiniones, no con una pared, sino con alguien que existe también y que tiene conciencia de que existe, lo cual hace que, de alguna forma, pues él tenga existencia. Pero vamos a ver definiciones de la verdad. ¿Veis aquí un PowerPoint? No os preocupéis, lo pasaremos ahora después, porque estoy dando la versión hablada y luego de una forma rápida podréis tener lo que hemos hablado de una forma escrita sencilla, por si luego quisierais hacer preguntas vosotros o los que están viéndolo luego en Facebook que quieran mandar alguna pregunta a la cual procuraré responderles también. Vamos a ver definiciones de la verdad. Se dice que una definición de la verdad es la concordancia que existe entre lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo creo y lo real. Y uno puede decir, bueno, eso es lo que tú piensas, tú dices y tú ves, pero ¿realmente es lo real? Para enredar más la cuestión, el famoso Hegel hizo aquella frase tan bonita y tan combativa, que era la de lo real es racional y lo racional es real. Es decir, había dos formas de plantear las cosas. Y eso dio inclusive lugar, esa frase tan sencilla, pero tan profunda, a que hubiese hegelianos de derecha, que eran los que decían que lo real es racional, y hegelianos de izquierda que decían que lo racional es lo que tenía que ser real. Los dos estaban en lo cierto, porque la realidad tiene que ser racional, por algo existe algo, por algo existen estas sillas, alguien las habrá hecho, alguien las habrá traído aquí, luego tiene una racionalidad detrás. E igualmente esta casa existe porque previamente existió en el diseño de un arquitecto que hizo el diseño primero en su mente, luego sobre el papel y luego se ha llevado a la materia. Luego, entonces, ambas partes de la frase tienen su lógica. Para Kant, sin embargo, que era un gran filósofo, él quiso avanzar más y dijo, no me vale que la verdad sea lo que tú piensas, lo que tú digas y lo que crees que sea coincidente con lo real. Tú puedes decir eso, pero lo que yo te digo es que la verdad es la adecuación de tu conocimiento con el objeto en concreto. Porque a lo mejor lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo crees de buena fe, pero te has totalmente equivocado del objeto, del contenido del objeto. Entonces, lo que da lugar a que haya verdad o no es el que haya una adecuación entre el conocimiento que se adquiere y el objeto. Claro, esto tiene problemas y luego habrá que ver cómo se abordan para intentar encontrar respuesta. Por otra parte, Hegel también dijo algo muy importante. El objeto, ¿cuál es la esencia del objeto? Dice, al final, como todo proviene de lo absoluto, pues en realidad la auténtica verdad es lo absoluto. Obviamente uno le podría preguntar, sí, pero ¿qué es lo absoluto? Evidentemente, pero él se quedaba ahí y en esa definición estaba correcto, tan correcto como aquel que dice, ¿qué es la verdad? Y dice, la verdad es lo que es. Pues es verdad, lo que es eso. No puede decir que sea lo contrario, es lo que es. Y como decía, si os acordáis en la Biblia, Dios decía, yo soy el que soy. Mejor definición no podía haber, porque era él así y no había forma de detallar pues, cómo era Dios de una forma más precisa, más especificada, y se limitaba a decir una afirmación rotunda que permitía decir pues, que esa era la verdad de Dios. Para los griegos, un postulado es verdadero cuando existe una correspondencia entre lo enunciado y lo real, entre lo que yo estoy diciendo y lo real. Sin embargo, volvemos a un pequeño problema que existe siempre. No podemos confundir la verdad con la perfección de la verdad. Porque nosotros percibimos una cosa. Para nosotros es la verdad, pero realmente puede que no sea la verdad. Un ejemplo sencillo lo tenemos en los daltónicos.
Es decir, ahí vemos que no siempre porque uno perciba algo es la verdad. Y hay que saber, como decía Platón en su mito de las cavernas, diferenciar las sombras que se proyectan dentro de la caverna de los seres que están fuera. Una cosa son sombras y otras son seres. Pero muchas veces en las percepciones nos podemos equivocar. Sobre todo si llegamos, como ocurre en el ámbito del ser humano, a conceptos más intelectuales y más profundos que realmente hacen más fácil el que no sean tan comprensibles por todos, aunque en sí misma, la verdad que Dios nos quiere dar a todos debe ser sencilla en su explicación y en su presentación, porque la verdad por esencia es sencilla. Hombre, la prueba la tenemos, por ejemplo, en la física. La física, después de mucho estudiar, de mucho avanzar, ahora mismo, en estos momentos, los filósofos, tanto los creyentes como los no ateos, dicen que las leyes de la física se reducen a 4. Después de tanta complicación que se ha ido viendo a lo largo de la historia, pues todo se ha reducido a 4 leyes. La gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Es decir, vemos cómo al final se va avanzando en sentido de buscar algo que sea sencillo de entender, claro de entender, y es que la verdad al final, por definición, debe ser sencilla. Ahora bien, ¿cómo podemos captar la verdad? Bueno, pues hay 2 vías fundamentales. La primera vía es el empiricismo o el empirismo, que consiste en basarte en la experiencia. Se considera que el padre del empirismo fue Francis Bacon, un británico de 1561 a 1626, que ya estaba muy cansado de todo el problema de búsqueda de la verdad que se había producido después de que el cristianismo tomó el poder. Y cuando en la Alta Edad Media se enfrascaron en el tema ya no de poder, sino de intentar buscar la verdad, había un gran problema, y es que aquí estaba la fe y aquí estaba la razón. Y si con la razón pensabas algo distinto de la fe, te iba muy mal. Entonces la lógica era decir, no, me tengo que someter la razón a la fe. Y al final se decían cosas, las que fuera, pues porque parecía que de esa forma no ofendías a la fe. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Galileo, que le decían, en la época de Galileo, decían, vamos, que las esferas celestes, la luna, todas las estrellas, eran esferas de cristal purísimo. Y Galileo, claro, ponía el microscopio allí, perdón, el telescopio primitivo que hizo, y digo, hombre, pues yo veo aquí arrugas en la luna y tal. No, eso va en contra de lo celestial. Dios no puede haber creado algo que no sea purísimo. Claro, no se daban cuenta de que purísimo no quiere decir que tenga que ser todo esférico y liso, pero ese concepto de purísimo se ponía de tal forma que impedía que, digamos, que la ciencia, que las otras percepciones de la verdad avanzaran. Entonces se produjo un conflicto muy grande entre la fe y la razón. Y entonces ese procedimiento aristotélico, que cuando no había una fe dominante en la época de los griegos se podía utilizar, pues luego después se vio muy atado. Entonces, ante esta situación surgieron 2 alternativas. Una fue el empirismo de Francis Bacon, que a mí me parece muy interesante, porque el hombre lo que dijo fue, para buscar la verdad tenemos que basarnos en la experiencia. Y lo que nos da la experiencia es la experiencia de los sentidos. Los sentidos físicos nos permiten la verdad. Porque había, como sabéis, los famosos ídolos de Francis Bacon, que decía que el ser humano se mueve siempre rodeado de ídolos. Los ídolos de la caverna, que son mis propios prejuicios. Los ídolos de la tribu, que son las cosas que tiene la tribu, que cree que son verdad y que tú, como vives en la tribu, tienes que aceptar. Los ídolos del lenguaje, que han dicho que, por ejemplo, el marxismo es una filosofía de justicia, y bueno, pues ya todo el mundo tiene que estar a favor de ese ídolo en el caso de que sea así. Y luego los ídolos del teatro, que eran el hecho de que existan fábulas que se creen como correctas en la sociedad en que se vive. Bien, pues entonces Francis Bacon fue muy claro en estas afirmaciones, aunque él era obvio que entendía que tú aplicabas los sentidos para buscar la verdad, y de los sentidos empezaban a salir conceptos, pues conceptos de duro, blando, comestible, venenoso, violento, pacífico, bueno, malo, conceptos que ya se iban más allá de lo que percibían los sentidos. Porque claro,
en la medida que te ibas elevando, ya una cosa es dura, pero para otra persona, pues a lo mejor ya no es tan dura, porque si es un jarrón grandote, pues lo que para uno es irrompible, para el otro pues es quebrable. Y entonces se empezaba a entrar ya en una dinámica de conceptos que eran conceptos que ya tenían más dificultad, no eran automáticamente de los sentidos, pero provenían de la experiencia y por tanto tenían su lógica. A esto Bacon también añadía el que usaba la razón para utilizar esos sentidos y a partir de ahí pues llegar a las verdades que se podían avanzar. Y también Bacon era consciente, Francis Bacon, que había cosas que los sentidos no podían percibir, y de hecho hoy en día modernamente lo sabemos. Las ondas de radio no las podemos percibir nosotros directamente, salvo que tengamos un receptor de radio, pero que había cosas que no se percibían, pero que estaban también ahí. Pero por lo menos fue un paso, digamos, muy positivo en el sentido de decir, vamos, no nos vayamos con locuras, intentemos apoyarnos en lo que estamos viendo, lo cual es algo lógico y natural. La otra vía que se propuso prácticamente de forma paralela fue la vía del racionalismo. Entonces la vía del racionalismo parte de lo siguiente. La verdad, la realidad que vemos, que sería la verdad, esa verdad, está gobernada por un principio inteligible de la razón. Es decir, todo es racional. Por tanto, mediante la razón yo puedo acceder a esa verdad y llegar, mediante ese proceso de pensamiento, a encontrar la verdad. Y este es el principio del racionalismo. Como todo forma parte de un elemento inteligible, pues entonces todo se puede llegar a entender. De hecho, la física moderna ha hablado del universo, habla del universo. Es decir, algo incomprensible hace 100 años, pues hoy en día, sin embargo, pues cada día se habla más del tema de la materia oscura, de la energía oscura, en fin, todo este tipo de cosas. Con lo cual, tenemos cómo, razonando, se puede llegar a cosas de este tipo. Y lo curioso es que además, al que se considera el padre del racionalismo, no era un filósofo, sí lo era, pero no era solo un filósofo, era un matemático y un físico. Era un amigo de alguna persona que está aquí, que se llama René Descartes, que cuando se habla de eso los franceses se sienten, oh, joder, qué bien se siente, es normal, cada uno cuando le hablan de alguien de su tierra, de su patria chica, se siente contento. Pues entonces era un filósofo, un matemático y un físico, que además desarrolló la geometría aplicada, es decir, era un científico, pero era un racionalista. Porque él decía, claro, también es cierto, no podemos negarlo, que las matemáticas y la física pues tienen mucho de fórmulas, de cosas de estas, entonces tiene mucho también que ver con el elemento racional. Pero era él el que creó esta idea. Lo que pasa es que él dijo lo mismo prácticamente que dijo Francis Bacon: hay que simplificar las locuras a las cuales nos estaban llevando los anteriores aristotélicos. Simplicidad. Todo lo que no es simple es complicado. Vamos a tener, y así decía él en su discurso del método, 4 reglas de pensamiento. La primera, partir de algo que sea una verdad indiscutible. Por eso él partía, por ejemplo, de pienso, luego existo. Ya que pienso, si yo no existiera no podría pensar, y si estoy pensando, pues existo. Entonces, tomas un punto de partida de algo que sea de verdad comprobable, no algo que sea tu mera imaginación, sino algo que sea comprobable. A partir de ahí, tú divides el problema en distintas partes, que es la segunda regla. A partir de ahí, coges cada parte y empiezas de lo menor a lo más complicado. No de lo más complicado a lo menor, sino ir avanzando poco a poco. Y la cuarta regla final era que tú haces una revisión general de lo que has dicho para ver si tiene coherencia en conjunto. Bueno, pues estas 4 reglas de simplicidad, que hoy en día nos pueden parecer muy de sentido común, ha habido momentos de la historia en que no eran en absoluto así, y por ello es importantísimo la aportación de Descartes. Literalmente decía la primera regla de él: no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. Cosa que muchas veces nos es muy necesaria en nuestros días.
Ahora bien, dicho ya esto de cómo caminar hacia la verdad, hay dos elementos, y con esto ya voy concluyendo mi exposición hablada, y luego os paso rápidamente las transparencias. Es que para caminar hacia la verdad, a la luz de lo que hemos visto ahora, del camino que han tomado tanto el empirismo como el racionalismo, y a la luz del sentido común, hay dos elementos imprescindibles para encontrar la verdad. En primer lugar, la humildad. Hay que evitar el fanatismo emocional, hay que ser humilde. Decir, oye, chico, oye, ¿y si no fuera así? No tomar decisiones drásticas, sobre todo si pueden afectar a terceros, oye, en aras de lo que tú crees. Eso es no ser humilde. Te crees en posesión de la verdad y te permites, como un fanático, o como ha ocurrido a lo largo de la historia tantas veces, pues las terribles luchas de religiones o los asesinatos en nombre de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso no puede ser. Tenemos que ser humildes. Y esta humildad también tiene que tenerla la ciencia. ¡Ojo! Que Descartes era un científico y la ciencia no puede decir aquí, digamos, cosas como decir la teoría de la evolución ya ha justificado que Dios no existe. No, 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 no. Estudiemos, sean ustedes también humildes, no sea que resulte que al final vayan ustedes por un camino equivocado. Entonces, el primer requisito para caminar hacia la verdad, la humildad, ser humilde. Y el segundo, la imparcialidad. Y aquí también es curioso, hay que aplicar una máxima que es la máxima de Jesús, que es la de no mires la paja en el ojo ajeno, sé imparcial, no juzgues a otros o otras cosas que otros digan con un prisma y tú a las tuyas no lo hagas igualmente. Y ya con esos dos puntos pues ya se puede llegar hacia la verdad. Vamos a pasar ahora a las transparencias rápidamente para que las veáis aquí y así podáis recordar lo que hemos dicho. Hemos empezado brevemente recordando la frase de Pilatos, que es la verdad, que le dijo a Jesús y ya se fue y luego bueno, pues, le crucificó. Y luego hemos dicho algunas cosas antes que ya hemos comentado, que habéis oído que la verdad no existe, que es una afirmación que se contradice en sí misma, porque decir que no existe la verdad ya supone que estás diciendo la verdad, entonces es contradictorio. Por otra parte, el hecho de que hay que ir a lo básico, partir del yo existo, como decía Descartes, o pienso, luego existo. Tenemos definiciones de la verdad, la concordancia entre lo que se dice, piensa y cree con lo real, lo cual está muy bien porque esa es mi verdad, pero no necesariamente es la verdad de los demás. Por eso es que era importante la definición de Kant, que era decir, la adecuación del conocimiento con el objeto. Es decir, que mi verdad es mi verdad, pero lo importante es que el conocimiento colectivo coincida y respete que esa es la verdad. Hegel consideraba que lo verdadero era lo absoluto y que había que considerar que esa era la verdad fundamental, y los griegos que decían que un postulado es verdadero cuando existe correspondencia entre lo que estoy diciendo y lo real. Sin embargo, como hemos hablado, hay que diferenciar la verdad de un objeto de la percepción que tenemos, porque nos podemos engañar en la percepción que tenemos. De ahí ese elemento de humildad que yo subrayaba al final. ¿Y cómo podemos captar la realidad? Bueno, pues entonces aquí tenemos el empirismo de Francis Bacon, que es el que propugnaba el camino de la experiencia, y que el camino de la experiencia no niega el uso de elementos intelectuales, como son llegar a conceptos, inclusive conceptos de bueno y malo, y luego utilizarlos mediante la razón, pero que parte de la experiencia. Deme usted primero los hechos evidentes que hay y luego ya hablaremos de qué ha pasado. Cosa que en estos momentos también nos es de gran utilidad. ¿Verdad? También cómo encontrarla, el racionalismo, que es el que considera, como hemos dicho, que todo es racional y que entonces si todo está basado en principios racionales, utilizando la razón, pues podremos encontrarlos. Y Descartes, que fue filósofo, matemático y físico, y que se caracterizaba por la simplicidad de su discurso, que es lo importante. Es decir, ni siquiera siendo un gran sabio, como era él, negaba o renunciaba a algo que muchos otros sí que habían renunciado, a la simplicidad. La simplicidad es fundamental para caminar hacia la verdad. Y luego, bueno, pues estos dos elementos que hemos citado, dos requisitos claves: humildad, para evitar el fanatismo de la emoción, que la fe a veces ha estado muy ligada excesivamente a la emoción y a veces no se ha frenado, y por otra parte la imparcialidad, ser imparciales. ¿Y todo esto para qué? Para buscar
las grandes verdades claves, porque ¿de qué vale la metodología si luego no pensamos en cuáles serían los objetos importantes de verdad que tenemos que encontrar? Y los objetos importantes que tenemos que encontrar de verdad, pues os los pongo aquí. En primer lugar, la esencia del ser humano, es la famosa pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Somos materia y espíritu? ¿De dónde vamos? Es la primera pregunta. Segundo, el propósito de la vida humana. ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo debemos hacer que la vida del conjunto sea? El tercero, ¿cuál es el origen del bien y del mal? Si todo estamos es para que estemos felices, ¿por qué tenemos esta situación de conflicto y de cómo ha empezado esto? Entonces, el origen del bien y del mal es la gran asignatura pendiente de las filosofías. El sentido de la historia, ¿hacia dónde va la historia? ¿Vamos hacia una catástrofe final o esto tiene solución y el ser humano podrá crear una sociedad, el reino de los cielos en la tierra, aquí o no? Y finalmente, el papel de las religiones y filosofías. ¿Qué papel tienen en la historia? ¿Pueden ayudar en algo o no? A todo esto deberíamos dedicarnos a buscar respuestas, porque eso sería intentar buscar respuestas esenciales a lo que realmente nos toca al ser humano. Evidentemente hay que buscar respuestas a otras cosas, igual que se ha buscado la respuesta a la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, pero estos elementos son cruciales para el ser humano. Y yo, pues lo que me permito invitaros desde aquí a todos es que perseveréis en la búsqueda de la verdad, porque hay cosas muy bonitas a encontrar y que estamos en la era de Acuario, que es la era de la luz, es decir, la era en la cual las cosas se verán de forma clara, pero para verlas de forma clara hay que mirar hacia ellas. Nada más, muchas gracias y que tengáis una buena tarde.